Buenos días a todas y a todos. Me faltaba saludar a alguien. Buenos días, Eli. Buenos días, doctor Fernando. Buenos días. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Vamos a comenzar en la sesión del mes de septiembre del seminario permanente del posgrado en Psicología Social. Tenemos la participación del doctorante, el maestro Fernando Martínez Ramírez, con el tema metapoética, que fue lo que trabajó en su maestría. Así es que, pues, muy atentas y muy atentos. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y adelante, Fernando. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Quiero exponer un poco al principio un aspecto personal, que es precisamente lo que me ha llevado a escribir una tesis como esta, ¿sí? Y conectarlo precisamente con la noción de metapoética y lo que trabajé en la maestría. Y desde luego los posibles vínculos que tiene este trabajo de investigación con mi proyecto doctoral, ¿no? Platicarles primero un poco de mí, en el entendido en que no se trata más que de señalar las coincidencias, las identidades en muchas de nuestras búsquedas, cada uno desde luego a su modo y con su historia personal, ¿no? Yo, por ejemplo, nací en Chiapas, en la región del Soconusco, y muy temprano me llevaron a vivir a una zona cafetalera llamada El Triunfo, donde se forjó todo mi imaginario simbólico. Después me trajeron a la Ciudad de México, todo eso sin que yo lo pudiera decidir o evitar. Pasado el tiempo, estudié la licenciatura en filosofía y al mismo tiempo estudiaba música, guitarra clásica en la Escuela Nacional de Música. Hubo un tiempo en que yo quería ser basquetbolista profesional. Obviamente eso pues no se pudo. Me ha gustado siempre el deporte, soy taekwondoín, ¿sí? Segundo dan. Y por lo que respecta a los estudios, aparte de la filosofía, pues estudié un posgrado en teología, ahí mismo en la UAM Iztapalapa, uno en teoría literaria, en la UAM Azcapotzalco, uno en literatura mexicana del siglo XX, y esta tesis corresponde a una maestría en literatura mexicana contemporánea, ¿sí? Y pues ahora me encuentro en el doctorado en psicología social. Es decir, soy una especie de diletante aficionado a varias disciplinas, o al conocimiento, o al saber, o a la vida, o como diría el buen Julio Cortázar, una especie de perseguidor, ¿no? Perseguidor como el personaje del cuento de Cortázar, el Johnny Carter, el saxofonista, que solo cuando toca su instrumento encuentra un poco de sentido, de epifanía, de iluminación a lo que hace, y su contraparte, su amigo Bruno, que es una persona normal, un escritor, persona realista, de familia. Entonces, en esta cuestión, creo que casi todos nosotros nos movemos entre las fantasías, las ilusiones, las utopías y pues los hábitos, la vida cotidiana. Inclusive yo escribí un libro sobre un filósofo que me llamó mucho la atención en la licenciatura en filosofía, Soren Kierkegaard o Kierkegaard. El libro se llama El más desgraciado, y lo que plantea ahí Kierkegaard es la dicotomía o la opcionalidad que siempre tenemos de escoger entre dos vidas posibles, una vida sibarita, una vida de esteta, ¿sí? Y la vida normal, la vida ética, la de la familia, el matrimonio, y en ese dilema el buen Kierkegaard, que fue heredero de una gran fortuna, decidió que
la vida de esteta era lo que le correspondía a él, y toda su que tiene sus rasgos autobiográficos, gira en torno a esta situación dilemática entre cómo vivir y qué ser, ¿no? He vivido de la docencia prácticamente toda mi vida. Al principio me costaba un poco de trabajo, ¿sí? Dependía mucho de apuntes y de estar un tanto nervioso y trabajar a destajo, pero con el tiempo he llegado a disfrutar mucho mi trabajo. Por momento creo que soy escritor. También he escrito un par de libros de cuentos. Creo que soy escritor. Y mi proyecto doctoral tiene que ver con tres conceptos que enseguida, de los que voy a hablar un poco enseguida, que es el heroísmo, el drama y la ficción, heroicidad, dramaticidad, narratividad, y cómo se relacionan, cómo están presentes en todo momento en la voluntad, en el deseo y en nuestra búsqueda de algo, de sentido. Esa eterna e incisiva y a veces ignota voluntad de vivir que nos convierte en perseguidores, como les digo, ¿no? Sin saber, ahora lo sé un poco más, aunque ya lo sospechaba por mi estudio de los estoicos, de los epicúreos, de los escépticos, de los cínicos, sin saber que muchas de estas persecuciones están un poco condicionadas por las rutas seguras que nos abre la cultura. Esas rutas que nos diseña y que nosotros decidimos seguir y que pues sabemos que están construidas, aunque no dejan de ser apremiantes para nosotros. Es un poco moverse entre la relatividad de estas rutas y el apremio que también nos señalan, ¿no? Y desde luego esto se puede ver críticamente, ¿no? Esto que en muchos sentidos resulta arbitrario, pero también en muchos resulta necesario. ¿Cómo podemos nosotros posicionarnos frente a todas estas rutas seguras que marca la sociedad y la cultura, ¿no? Y todo ello lo llevo, digamos, a mi práctica docente, a la didáctica, hacia una pedagogía crítica, para que en todo caso los estudiantes, los alumnos, aprendan a ver o vean de manera crítica estos condicionamientos, ¿no? En el entendido en que en el fondo, a veces de manera más apremiante, otras menos, pues siempre se busca alguna forma de significado o de sentido a a lo que hacemos, ¿no? Bueno, mi tesis se llama Metapoética, ¿sí? Le puse metapoética porque dentro de los estudios literarios hay muchas formas de abordar el objeto de estudio, la obra literaria, ¿sí? Y algunas más interesantes, otras menos interesantes, pero lo que yo propongo con la metapoiesis es una especie de trabajo creativo en segundo grado, ¿no? No se trata propiamente de un método, sino una especie de pathos agresivo o de huella existencial en nuestra labor como estudiosos de la literatura. Sabemos, por ejemplo, que poiesis significa creación artística, o sea, todas las bellas artes serían poiesis, ¿no? Y un poema sería su manifestación individual. Digamos, la literatura como poiesis y Pedro Páramo o Llano en Llamas o cualquier obra literaria como un poema, y así en todas las artes. Entonces, este es el primer elemento de la palabra metapoética, y el otro que tiene que ver con meta, que es una especie de reatribución, reclamar para sí en este orden de transición. Metapoética o metapoético o metapoiesis, por tanto quiere decir un texto que parte de un trabajo creativo, un poema, una obra literaria, del género que sea, digamos una novela, pero lo que busca este tipo de crítica literaria es erigirse ella misma en una especie de composición, de creación, ¿no? Sin olvidar desde luego lo que Harold Bloom llamaba la angustia de las influencias, ¿no? Es decir, por dónde circulan nuestros propios gustos y nuestras influencias literarias, ¿no? Entonces mi ensayo metapoético es eso, ¿no? Un
ensayo de crítica literaria que parte de un trabajo previamente configurado y definido como poesía, como novela, como cuento, desde luego por todo el aparato que gira en torno a la literatura, que son las editoriales, las universidades, los críticos, etcétera, que previamente deciden qué tipo de obra se trata, y a partir de eso generar, ¿sí?, un trabajo que tiene, digamos, una doble pretensión, ¿no? Por un lado, una pretensión heurística, ¿no? Heurística en el sentido en que quiere explicar ese fenómeno literario, ese fenómeno, ese objeto, dar alguna forma de explicación sin rendirle completo vasallaje o tributo, ¿no? En una especie de texto como pretexto. Porque suele suceder que en los estudios literarios hay un tipo de crítica demasiado ortodoxa, con gráficos y términos muy técnicos que terminan por convertirse en un páramo, en algo que no sabemos bien a bien si realmente está dando cuenta del objeto de estudio o no, ¿no? Entonces la crítica literaria, tal y como yo la he concebido, quiere ser una crítica literaria que juega más con el aspecto, con el aspecto creativo, ¿sí? Tiene una especie de huella o estigma existencial o de búsqueda a través del acto de lectura, buscarse, no solo, buscarse también a sí mismo en una especie de revelación ontológica o de encuentro de sí mismo a través del objeto literario, ¿no? Es decir, quiere también ser seductora, seducir, no solamente explicar y comprender, sino seducir, ¿no? Entonces, metapoética no es propiamente una propuesta teórica, sino una especie de acercamiento dramático o existencial al objeto literario, a la literatura, ¿no? Esto, desde luego, está condicionado por algo que a mí me impresionó y me dejó una gran influencia, que es, por ejemplo, esta obra de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. En este libro, Campbell plantea, desde la óptica del psicoanálisis junguiano, de la psicología de las profundidades, como le llamaría Bachelard, un modelo heroico, ¿sí?, que consiste en un ritual de iniciación, ¿no? Tengamos presente que un ritual es, digamos, una especie de alto en el tiempo y en el espacio que busca establecer un hito para la memoria, ¿no? A través de los rituales nosotros detenemos el tiempo y el espacio y favorecemos el recuerdo, la memoria, ¿no? Hay desde luego distintos tipos de rituales, ¿no? Un ritual de pasaje, un ritual de protección, pero este modelo campbelliano es un ritual de iniciación, ¿sí? En este modelo, la primera misión del héroe o de la heroína es retirarse de la escena del mundo a zonas de la psique donde residen las verdaderas dificultades y ahí enfrentar y aclarar dichas dificultades. Presentar un combate contra los demonios infantiles de cada cultura local, ¿sí? Y la segunda misión es regresar de esta misión, de esta hazaña, y volver al mundo de todos los días transfigurado para enseñar las lecciones aprendidas a partir de esta iniciación. Este modelo, aunque se aplica desde luego a los mitos, a las leyendas, también se puede aplicar a la vida cotidiana, a cada uno de nosotros. Es decir, desde la perspectiva existencial, también el camino de la vida resulta así. Tarde o temprano nos vemos empujados a compartir los dones recibidos a lo largo de ella. La iniciación funda nuestra responsabilidad y establece los deberes. La aventura se completa cuando regresamos un poco transfigurados al sistema de la eticidad, por llamarlo de alguna manera, aunque el concepto es muy hegeliano, del que en realidad nunca partimos para cubrir nuestras deudas con la socialización y la cultura recibidas, ¿no?
Entonces, este modelo del héroe presenta 3 momentos, ¿no? La separación del mundo de todos los días con un llamado a la aventura que puede llegar de manera de maneras misteriosas. Se puede ver en los juegos de video, se puede ver en las películas, se puede ver en nuestra propia vida, ¿sí? Cómo llegué, por ejemplo, a psicología social, de qué manera misteriosa recibí el llamado para entrar a este proceso ritual de iniciación, ¿sí? O cómo recibe, por ejemplo, digamos, por poner un caso muy conocido, cómo recibe Harry Potter su llamado a la aventura, pues llega una lechuza y entonces hay una eh, negativa al llamado, no se sabe bien a bien si se debe aceptar, pero pues obviamente para que haya aventura se tiene que atender al llamado, ¿sí? Y entonces cruzamos el umbral. El umbral, sí, es un umbral simbólico. A veces, desde luego en la literatura, no es solamente simbólico, es real, lo presenciamos. Nos separamos del mundo de todos los días, ¿sí? Entre el afuera y el adentro hay marcas, hay una puerta, pongamos por caso una obra literaria como Aura de Carlos Fuentes. El personaje principal está en un puesto de periódicos y ve un anuncio, se solicita historiador joven y se dice una paga, de preferencia que haya vivido en Francia y domine el francés. No le hace caso el primer día, al siguiente día otra vez, ¿sí? Ve el anuncio en el periódico, se solicita historiador joven, etcétera, pero ahora han subido el salario que le ofrecen y decide atender el llamado, va, toca la puerta, Donceles 69, el antiguo centro histórico, y entra a ese otro mundo, al vientre de la ballena en términos metafóricos, o a la cueva de Aladino, o a lo alto de una montaña, o a las profundidades de la psique, o a psicología social como doctorante, ¿no? Y entonces estamos propiamente en el camino de las pruebas, ¿sí? Nos hemos separado del mundo, hemos penetrado en una fuente de poder y de saber, ¿sí? Y habremos de enfrentar una serie de obstáculos, ¿sí? Pasar cada uno de los seminarios de investigación, por ejemplo, con el doctor Lachica, que es como la figura protectora, el símbolo que también es del que habla Joseph Campbell, ¿no? Y desde luego en el camino hay triunfos pasajeros y derrotas pasajeras que forman parte de este proceso iniciático, ¿sí? Las películas, la literatura, la vida misma, ¿sí? Se puede leer con este modelo arquetípico del héroe o el modelo del monomito, ¿no? Una vez que hemos vencido o hemos sido iniciados en alguna forma de saber, de misterio, y hemos conquistado el elixir, la fórmula de la felicidad, el amor o un papelito dado por una institución, pues estamos preparados para regresar al mundo de todos los días a prodigar nuestros dones. A veces nos sentimos tan cómodos en este mundo, en este proceso iniciático, que no queremos salir, pero tenemos que regresar, y ese es el tercer momento, ¿no? Otra vez trasponemos el umbral, regresamos al mundo de todos los días, y este es el periplo del héroe, un periplo que busca ser en términos arquetípicos, en términos simbólicos, universal, ¿sí? Es decir, Campbell llama unidad nuclear del monomito este esquema heroico que él divide en 3 momentos: separación, iniciación, retorno. Es la misma fórmula de los rituales de iniciación, pero magnificada. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. Regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Se aplica a Sócrates, se aplica al mito de la caverna de Platón, se aplica a Jesús, se aplica a Gilgamesh, se aplica a los personajes literarios, ¿no? Y desde la perspectiva existencial, obviamente, también se aplica a nosotros. También el camino de la vida resulta así: tarde o temprano nos vemos empujados a compartir los dones recibidos, ¿sí? La iniciación funda nuestra responsabilidad, y la aventura se completa cuando regresamos transfigurados, repito, al sistema de la eticidad, supuestamente a vivirla con más sentido, ¿no?
Entonces el centro es el héroe o la heroína, y el héroe desde luego posee signos que los distinguen desde su nacimiento. Lo quieren matar porque es el Mesías, nace con algún estigma, alguna huella física, y en el caso de nosotros, ¿sí? Son los demás, nuestros padres, nuestros amigos, la familia, los que nos ayudan a configurar estos signos que nos distinguen desde nuestro nacimiento. Nos dicen, tú naciste en un taxi ecológico porque ya no llegaste ya no llegamos al hospital, y eso te marca tu origen. Pero siempre buscamos en términos dramáticos, en términos ficcionales, narrativos, algún signo que nos distinga también a nosotros, como distingue a los protohéroes, ¿sí? O a los héroes de la literatura, esos signos de nuestro nacimiento, ¿no? En el caso de los protohéroes, pues su condición moral suele ser modélica, ejemplar, paradigmática, ¿sí? Aunque a veces son honrados, pero otras veces son despreciados por su misma comunidad, por el temor de lo que pueden representar. Obviamente su camino, el camino del héroe, de la heroína, está lleno de peligros, de obstáculos y ocasionalmente también de buena fortuna. Junto a él existen figuras o símbolos protectores, ¿sí? Mi abuelita, que cuando salgo me da la cadenita que ha bendecido y que ha pertenecido durante generaciones, y que entonces yo me siento protegido porque voy con ese símbolo protector, o la varita mágica de Harry Potter, o el saber mismo que se va adquiriendo, ¿sí? Todo, repito, como metáforas de la aventura. Y también junto al héroe existen figuras menores o comparsas cuya misión es engrandecer más la figura del héroe, ¿no? Está Robin frente a Batman, o está los amigos de Harry Potter, que siempre son esa especie de comparsa, o en la literatura pues está el gran Sancho Panza a la vera de Don Quijote, etcétera, ¿no? O los apóstoles alrededor de Cristo, o etcétera, ¿no? Esta figura de la comparsa también es una figura emblemática. Y desde luego en cada cultura el destino del héroe cambia de acuerdo a cierto horizonte ético, ¿no? A Aquiles, por ejemplo, le preguntan, o le dice su madre, la diosa Tetis, le da a escoger entre dos destinos, ¿no? Un destino antiheroico, ¿sí? Quedarse, no ir a la guerra, vivir muchos años y conocer a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y morir en la ignominia. O ir a la guerra en el entendido en que va a morir, pero va a morir y su memoria será imperecedera. Obviamente a nosotros no nos es dado escoger así, ¿sí? Pero en este horizonte ético, cuyo campo, donde el campo de batalla es el que configura la heroicidad, pues héroe tiene que escoger lo que tiene que escoger de acuerdo a este horizonte ético. Entonces, de acuerdo a esto, pues el destino del héroe puede ser trágico, melodramático, cómico, pero depende también de una concepción cultural, de cómo nos veamos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, pienso que nuestra cultura, la mexicana de hoy, es muy melodramática, ¿sí? Somos esencialmente melodramáticos, pero bueno, este es, digamos, el esquema campbelliano, que se parece mucho, ¿sí? Solo lo menciono así de pasada, con la progresión dramática aristotélica, que también busca hacer un esquema de carácter universal para explicar la dramaticidad, nuestra condición dramática, ficcional o narrativa, ¿no? De cada uno de nosotros y de los personajes del drama, ¿no? Ahí lo que hace Aristóteles es decir, toda situación dramática comienza con una situación inicial, con una especie de idilio, se vive bien, pero esta situación inicial se tiene que descomponer, y el momento en el que se descompone la vida de los protagonistas se le llama peripecia. Es ese momento destinado en el que la suerte del protagonista, del héroe, de la heroína, cambia de buena a mala o de mala a peor. Esa es la peripecia, ¿sí? Le digo, por ejemplo, a los estudiantes, a los alumnos, de qué manera estas categorías se aplican a nuestra propia vida. Pues imaginen ustedes, un día van en la micro, ¿sí? A su clase más aburrida, que es la que yo doy, obviamente es un poco entre burlas y veras,
y en un enfrenón hasta allá van a dar con de bruces contra aquella persona, ¿no? Mujer, hombre, pues, lo que ustedes gusten. Y le sonríe y se vuelven amigos y después novios, amantes y tienen una aventura amorosa inolvidable. Ahora hagan un adelantamiento, una prolepsis, como un concepto técnico de la literatura. Véanse 7, 8, 9 años después y le está diciendo ella a él a ella o él a ella, como nosotros queramos, ¿sí? Desgraciado, por ti eché a perder mi carrera, si no me hubiera ido contra ti en aquella ocasión. Es decir, nuestro pasado está siendo reconfigurado constantemente en función de nuestro propio periplo dramático, de nuestra propia aventura. Y lo que en un momento representó un agradable cambio de fortuna, en otro momento se puede reinterpretar, ¿no? Pero el ejemplo clásico, emblemático, es cuando Edipo en un cruce de caminos mata a su padre, ha cometido un error trágico sin saberlo, porque una de las condiciones de la peripecia es que somos ignorantes frente a ella, no sabemos qué nos está sucediendo hasta que la vemos en retrospectiva. Y bueno, sigue cometiendo una serie de errores hasta que llega un momento en que se tiene que descubrir la verdad. Este descubrimiento de la verdad se le llama en la poética aristotélica la anagnórisis o revelación. Cuando Edipo descubre que ha matado a su padre, que se ha casado con su propia madre, con quien ha tenido 4 hijos en matrimonio incestuoso, pues se arranca los ojos y anda errabundo, se castiga. El destino del héroe en el horizonte ético de la Grecia clásica es un destino, sí, trágico. Trágico, es decir, el héroe va a ser destruido física o moralmente. En cada cultura el destino del héroe va a cambiar. En el horizonte judío-cristiano nos prometen una vida después de la vida, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo, repito, de acuerdo a la concepción simbólica, cultural, al horizonte ético. Pero esta es la anagnórisis, la última peripecia que genera el desenlace, y esto también se puede aplicar, ¿sí? En términos estructurales a la propia vida, ¿no? Este modelo heroico campbelliano o este modelo aristotélico, sobre todo el campbelliano, es palingenético, es decir, se aplica a toda la vida o a partes de ella. Es un constante renacer, un constante fluir. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy enfrentando un reto dramático que es exponer el tema de la metapoiesis. Estoy en plena aventura iniciática, enfrentando los terribles demonios de explicarlo de la manera más adecuada posible. Esto habrá de terminar, ¿sí? Y en el camino de la aventura del trimestre representará, o del seminario representará un momento, y en el curso del doctorado otro momento, y en el curso de la vida otro momento, pero siempre en eso, ¿no? De un constante repetirse a nivel microcósmico, mesocósmico, es decir, a nivel de la cultura, de la sociedad, inclusive macrocósmico, si es que nosotros tenemos aspiraciones a una vida trascendental o después de la vida, ¿no? Es decir, es un constante círculo, un constante repetirse que se aplica a las horas, a los minutos, a las horas, a los días, a la vida misma, ¿no? Bueno, ¿cómo influyó, cómo determinó esto que yo les estoy platicando en mi tesis de maestría, en esta metapoiesis de las que ya les hablé? Precisamente lo que yo quería al escribir una tesis es que representara una verdadera aventura, un verdadero descubrimiento, digamos, ontológico, un descubrimiento que a través de un acto literario, de una investigación, no solamente yo pudiera explicar el objeto literario, sino también encontrar alguna especie de explicación de mí mismo a través de la literatura, ¿sí? Para mi buena fortuna, la tesis se convirtió en libro, ahí tiene la portada, eran las primeras pruebas, ¿sí? Sí, y pues les pongo las imágenes del libro y miren la estructura que le di, que es la estructura parecida al de mi tesis de maestría, ¿no? Tiene 3 momentos: separación, iniciación y retorno, ¿sí?
La separación es justamente donde yo explico qué es la metapoiesis, ¿no? Y quiénes son mis figuras protectoras, digamos, Gastón Bachelard, Joseph Campbell, Roland Barthes, las lecturas que para mí resultaron fundamentales, ¿no? Y también hago una digresión o trato de explicar cómo se relacionan en los estudios literarios la teoría, la metodología y la práctica. En prácticamente todos los, en las ramas de las ciencias sociales y en el conocimiento siempre hay una especie de reflexión epistemológica sobre nuestro propio saber y la literatura no es la excepción, ¿no? Entonces hago una reflexión entre la diferencia y la relación entre la teoría, la metodología y la práctica, ¿no? Es, digamos, esto como modelo, como llamado a la aventura. Una vez que estoy propiamente en la aventura, ¿sí? Lo que planteo es la parte teórica. Obviamente primero digo qué debe ser la crítica literaria desde mi punto de vista, cómo la crítica debe seducir, debe conmover, debe ser literariamente aceptable, sea lo que eso signifique. Y hablo de varias dimensiones de la escritura, ¿sí? Que todas las cuales recalan en el ensayo, y también hago una reflexión sobre lo que debería ser ensayo académico y el ensayo de crítica literaria en específico, ¿sí? En la segunda parte de esta iniciación me refiero de manera más específica a la metodología, ¿no? Se puede, al abordar un objeto literario, se puede asumir distintas perspectivas teóricas. Yo puedo, por ejemplo, estudiar esta novela o novela corta que mencioné de Aura, de Carlos Fuentes, desde la perspectiva simbólica, pero también desde el psicoanálisis o desde la narratología o desde los estudios sociológicos. Hay muchas maneras de acercarse al objeto literario y cada una preconiza a dónde se va a llegar, ¿sí? Prefigura el lugar de llegada, ¿no? En este caso yo escojo, obviamente por mis lecturas apetecibles y decididas, escojo que la mejor manera de acercarnos a la literatura, a dos novelas que analizo y a otras novelas líricas, las novelas líricas de los contemporáneos que analizo al final en la parte práctica, digo que la mejor manera de acercarse al objeto de estudio es desde del modelo arquetípico, desde el modelo simbólico, acercarse así a la obra literaria, sin descartar que hay otras muchas maneras de interpretar y de leer, ¿no? Y entonces expongo, ¿sí?, el esquema mitocrítico y lo relaciono con la metapoiesis, ¿sí?, para combinar lo que yo creo que debe ser la crítica literaria con un modelo teórico en específico, ¿no?, que es el modelo arquetípico. Y ya en el retorno, una vez armado con todo este andamiaje de este proceso de iniciación, pues aplico todos estos saberes en el mundo de todos los días a determinadas obras literarias, ¿no? A una novela erótica de Margot Glantz, Sacro Amor, Profano Amor, ¿sí? A una novela de carácter histórico de un español que se llama Javier Cercas, Soldados de Salamina, que da pie también para reflexiones de carácter historiográfico, y a dos novelas líricas de los poetas de los contemporáneos, ¿sí? Una de Javier Villarrutia y otra de Novo, y en cada una de estas aplico este modelo metodológico, ¿no? Ese es, digamos, en términos estructurales, así he organizado el trabajo. Repito, la metapoiesis no es un método, sino es un acontecimiento de escritura, es una toma de posición ética, porque tiene que ver con la búsqueda de sentido, con alguna forma de encontrarse a través de la lectura y del análisis literario con uno mismo, en una anagnórisis, diríamos. Y es estética porque también tiene que ver con una acontecimiento escritural, con el placer de la palabra, como dice Roland Barthes, ¿no? Estas dimensiones de la escritura estético-ética tienen como referentes tratar de ser creativa,
buscar alguna especie de hermeneusis ontológica, es decir, de revelación para uno mismo, y alguna forma de verdad, no solamente sobre la obra, sino sobre uno mismo, ¿no? Y hablo también del estilo, ¿no? Entonces, la estructura que le di a mi investigación, digamos, tiene una doble vertiente. Por un lado, este modelo arquetípico, que es separación, iniciación, retorno, y también una proyección didáctica, un modelo didáctico que tiene que ver con la parte teórica, la parte metodológica y la parte práctica, ¿no? ¿Qué puede significar teoría literaria? Es una de las preguntas que me hago en el trabajo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la palabra teoría significa contemplar, eh, observar especulativamente, es decir, en su sentido original, theorein significa un alejamiento de la experiencia sensible, de la experiencia estética, o sea, del conocimiento de los sentidos, para alcanzar una especie de saber más intelectual relacionado con el logos, con la razón última de las cosas. Es una especie de salto de los sentidos al entendimiento, sí, que no busca desacreditar el testimonio de los sentidos, pero a partir de lo que ellos nos entregan, poder discernir lo que es contingente de lo necesario, ¿sí? Lo accidental de lo esencial. Eso, estrictamente hablando, significaría la palabra teoría, en términos etimológicos, ¿no? Cuando se aplica esta idea a los estudios literarios, uno se pregunta, ¿y qué es literatura? ¿Cómo podemos saber qué es lo literario? ¿No? Teorizar es, pues, una especie de operación lógica de descubrimiento de lo universal y permanente en lo particular, de lo común en lo diferente, de la secreta conexión de las cosas, ¿sí? Así lo plantea Aristóteles con su modelo dramático del que ya les hablé. Así lo plantea también Joseph Campbell con este modelo arquetípico que no quiere nada más aplicarse a mitos y leyendas, sino, ¿sí? Dado que el héroe tiene 1000 rostros o 1000 caras, el rostro de todos nosotros, entonces este modelo también tiene aspiraciones universales, ¿no? Por teoría también podemos entender una cierta capacidad de comprender la realidad, más allá de las percepciones. Estructuramos el mundo, las teorías modelan la realidad, tienen una doble capacidad. Por un lado son descriptivas, explicativas, y por otro lado son predictivas en el caso de las ciencias fácticas, ¿no? Es decir, soportan la corroboración empírica. En este sentido, una teoría puede considerarse no puede considerarse paradigmática ni absoluta. Recordemos que Michel Foucault hablaba de horizontes epistémicos, donde inclusive lo que se consideraba absolutamente verídico, real, verdadero, científico, también delata tarde o temprano sus compromisos ideológicos, ¿no? Las teorías más ortodoxamente científicas, las que se dan en las ciencias fácticas, creo yo, suelen resultar predictivas, pero digamos en las ciencias sociales no creo, y en la literatura no suele suceder así. Por eso distingo entre teorías duras, que son tanto explicativas como predictivas, como teorías heurísticas, que ayudan a comprender ciertas parcelas de la realidad, conjuntos de fenómenos, ¿sí? Aunque su fuerte no sea la predicción, ¿no? En los estudios literarios, dice Jonathan Kohler, una teoría no es una mera hipótesis, no se demuestra ni se descarta con facilidad, implica relaciones complejas, desde luego de tipo sistemático, y suele producir ciertos efectos prácticos, más allá de su campo original. O sea, modifican la perspectiva que se tenía de algo, nos hacen ver o analizar de otra manera nuestro objeto de estudio, o de plano crear nuevos objetos. Ponen en una cajita de cristal o suspenden el sentido común, ¿sí? Que es una construcción histórica para tratar de ver más allá de lo que solemos ver, ¿no? Pongamos por caso los discursos de Michel Foucault, Jacques Derrida, por poner dos ejemplos, que nacen en un determinado ámbito de estudio, ¿sí? Y después se exportan
y estamos viendo que a Foucault se le utiliza en los estudios jurídicos o en la psicología social, a Derrida se le lleva inclusive a campos en los que jamás se imaginó Derrida que el deconstruccionismo iba a ser aplicado en esos campos de estudios, como es el campo de la literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay dos aspectos de lo que plantea Kohler, sí, Jonathan Kohler. Sí, primero, que admite que las teorías son sistemáticas, aunque en la época actual no nacen como teorías en sí mismas, sino como intuiciones detrás de los discursos, de los fenómenos. Es decir, es un conjunto de hipótesis que el conjunto de hipótesis que las caracterizan no está enunciado a modo de axiomas y corolarios, sino como especulaciones, intuiciones que revolucionan el sentido común, ¿no? No es su axiomaticidad lo que las hace necesarias o interesantes o importantes, sino su plausibilidad, esto es, los efectos prácticos que suelen provocar, ¿no? Tienen una enorme capacidad de heurística, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cómo podría yo aplicar la teoría marxista a la literatura, ¿no? Es tal el efecto práctico y las consecuencias que tiene que se puede leer un objeto literario desde una teoría que en apariencia no nació para explicar ese tipo de fenómenos. Lo mismo sucede con la genealógica o el deconstruccionismo. No habiendo nacido en un ámbito específico del saber, se exportan porque son una serie de categorías que nos ayudan a crear objetos de estudio, a mirar de otra manera, ¿sí? Y esto es, digamos, a lo que yo me apego un poco en mi trabajo de metapoiesis, ¿no? A esta idea de que hay una serie, un aparato conceptual, un aparato categorial que podemos adaptar a nuestro objeto de estudio para mirarlo desde el lugar que preconiza esa teoría, en el entendido en que se puede mirar desde otras formas, ¿no? Esta exportación del saber o este conjunto de hipótesis o de miradas la han provocado, como digo, Foucault, Derrida, Freud, Nietzsche, que a todos nos viene bien citar a cualquiera de ellos porque pues son muy exportables y muy citables, ¿no? Bueno, ¿qué relación tiene esta reflexión teórica con los estudios literarios y con la crítica y la metodología, ¿no? En los estudios literarios suele suceder que las teorías a veces se quedan en sí mismas, sin arrojar un entendimiento alguno sobre el objeto de estudio, o en el mejor de los casos se erigen en especulaciones filosóficas y solo de manera tangencial generan algún saber literario. Estas, digamos, filosofías, cuyo pretexto es una obra literaria, en la medida en que develan nuestras ansiedades metafísicas, que dicen algo de nosotros mismos, es que se vuelven interesantes, porque más que hablar de la literatura, están hablando de la condición humana. Se independizan de su imaginario objeto de estudio, ¿sí? La obra literaria, y se vuelven obras en sí mismas, poiesis literario-filosóficas, digámoslo, ¿no? Ejemplos de filósofos, autores que provocan o están de este lado, en este espectro de los estudios teórico-literarios, está, pongamos por caso, Gastón Bachelard. Gastón Bachelard siempre en sus poéticas de los elementos agua, aire, tierra, etcétera, tiene como referente a poetas. Ama, disfruta mucho la poesía. Recordemos que también tiene formación científica dura, Gastón Bachelard. Pero cuando nosotros leemos alguna de sus obras, digamos la poética de la ensoñación o la tierra y los ensueños de la voluntad, no obstante que está hablando de obras, de poemas, de poesía, al final lo que nos está diciendo es algo acerca de nosotros mismos, ¿sí? En una especie de psicología de las profundidades, ¿no? Y aunque ha hablado del poema y del poeta, al final lo que está revelando es la poeticidad de la condición existencial, de que todos de alguna manera caemos en ese espectro interpretativo de sus obras, ¿no? También Roland Barthes, ¿no?
al quien se le criticó de estructuralista en algún momento, y cuando hace una réplica a los que lo atacan, ¿sí? Dice, un día de estos voy a hacer el análisis de una obra literaria, un día de estos voy a hacer el análisis de una obra literaria, y pues todas sus obras, aunque tienen que ver con la literatura, en realidad están hablando del placer del texto, del placer de la escritura, de que a través de la escritura uno se encuentra a sí mismo, ¿no? Y otro, pues es el mismo Joseph Campbell. Desde luego, ninguno de ellos se quería crítico literario, tampoco se querían filósofos, sí, se decían fenomenólogos, se decían de distintas maneras, pero estamos ante tres aparentes teóricos de la literatura que en realidad lo que están haciendo es antropología filosófica, digámoslo, ¿no? Sus aportaciones rebasan infinitamente los límites de una metodología, aunque mucho nos ayudan para enfrentar el objeto literario. A Bachelard en su Poética del Espacio se le ha citado, ¿sí? En sociología, en psicología social y en literatura, obviamente, ¿no? Después tenemos otro tipo de teorías en los estudios literarios que se convierten en métodos de análisis y facilitan la mirada desde un lugar específico muy sistematizado. Estos análisis unas veces ponen énfasis en la obra, otras en el autor y unas más en el lector. Asumen una cierta objetividad, la cual consiste en aplicar con rigor la teoría y las categorías que la conforman. Es decir, la objetividad en este caso no es un atributo inmanente del objeto, sino es algo, es la manera como nosotros aplicamos el método, ¿sí? No es un atributo inmanente del objeto que el crítico debe desentrañar, sino la aplicación seria de un conjunto de preceptos que guían la lectura y terminan siendo proféticos, porque se encuentra lo que la teoría preconizaba como encontrable, ¿sí? Cuando Freud analiza a Kafka y su obra, encuentra lo que preconizaba su teoría, ¿no? Un complejo en su infancia que da cuenta, supuestamente, de por qué Kafka escribió como escribió, ¿no? Sin embargo, cuando las teorías se vuelven este tipo de teorías se vuelven metodologías, suele convertirse en abusos con las cargas técnicas. Tal es el caso del estructuralismo y la narratología, que de pronto empiezan a hacer una serie de gráficos y de cosas que nada tienen que ver con el placer de la lectura y con el placer del texto, ¿no? El crítico, el teórico, el estudioso de la literatura se dedica más a demostrar el dominio de un lenguaje técnico, ¿sí? Que a proyectar alguna forma de comprensión sobre el objeto literario, es decir, se cometen excesos en ese sentido, ¿no? Y finalmente, también en los estudios literarios existe una crítica que prescinde de la teoría, si es que ello es posible. En el mejor de los casos, este tipo de crítica o de críticos se apoyan en su erudición y en su talento para parafrasear el objeto de estudio. Establecen analogías entre el lenguaje que están analizando, o sea, el literario, y otros lenguajes como la pintura, la música, etcétera, y construyen así un discurso paralelo, metafórico, donde parece que analizan la obra y las motivaciones del autor, a diferencia de las teorías que optan abiertamente por filosofar, ¿sí? Aquí el crítico da la impresión de estar hablando siempre de su objeto de estudio, nos ilumina con su sabiduría y hasta llega a fascinarnos, pues el verdadero centro de atención es su propio discurso. Y en el peor de los casos, este tipo de crítica se vuelve impresionista. Apela a términos como talento, inspiración, gusto, y con ellos articula el discurso y dictamina qué vale la pena leer y qué no vale la pena leer. Esto se da mucho en los campos literarios, ¿no? Si Octavio Paz hace una antología de poesía en movimiento, todos los poetas incluidos por Octavio Paz, nada más por el hecho de haber sido incluidos por Octavio Paz, merecen pasar al canon literario, porque lo dijo Octavio Paz, ¿sí? Resulta, por tanto, un decir ideológico cargado de valores y prejuicios, cuyo principal problema no es que sea ideológico, finalmente todo puede serlo, sino que no advierte que su condición también está determinada. Es decir, detrás de ellos también hay una concepción de lo bello, de lo bueno. Existe una teoría, o mejor caso, hay una cierta concepción del arte, de la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, este tipo de discursos suelen ser muy ricos, muy interesantes y coquetea mucho con la filología, está muy cerca de este tipo de estudios, ¿no?
Lo que menos importa después de todo en este caso es que el saber acerca de la obra y de su autor, sino el posicionamiento del que escribe, de Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? En el campo literario. Es el gurú, hay que hacerle caso, punto, ¿no? Entonces hemos dicho que los tres vértices, que los tres vértices sobre los que se configuran las críticas son el autor, la obra y el lector. Cuando se privilegia al autor, suele ejercerse una crítica tradicional, filológica, que apela a la psique del escritor y a la historia. La obra resulta un fetiche, un objeto extraordinario e irrepetible. El contexto llega a ser casi el único y poderoso mecanismo de explicación, una ilusión metodológica casi. El crítico se postula a sí mismo como humanista y sus seguidores le profesan un respeto casi idolátrico. Esto se da mucho en el periodismo cultural. Existe un tal Christopher Domínguez Michael o Emanuel Carballo que han jugado ese papel dentro de la crítica literaria en México, ¿no? Hay otro tipo de críticos que privilegian la obra, las críticas formalistas, sí suelen ser practicadas por una élite que se considera a sí misma científica, es antihistórica, ataca las seguridades ideológicas, sí, de la crítica tradicional, cambia los significados superficiales por otros pretendidamente más profundos y postula que lo primero y más importante de todo es el lenguaje, ¿no? No se asume como humanista, pues su práctica se dice metódica y objetiva. Finalmente, hay una crítica que privilegia al lector, como la teoría de la recepción y en algunos casos de fenomenología y la genealógica, que declaran la muerte del autor, el autor no importa, se apoyan en la historia, pero también explora el discurso como lo patente que oculta algo más, lo latente. Desde luego, esta separación entre teoría, crítica y metodología y entre autor, obra y lector es simplemente esquemática porque hay muchos cruces, ¿sí? Lo cual vuelve muy complejo el fenómeno de los estudios literarios, ¿sí? Y más dentro de la academia, ¿sí? Y sobre todo cuando se pretende muy ortodoxa, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿sí? Yo me he decantado en mi trabajo de investigación por una crítica, una teoría que no quiere ser solamente un método, que tenga un cierto carácter parafrástico y perifrástico, es decir, que signifique mi propio acto escritural, ¿sí? Como un acontecimiento que busca ser literario, bello, ¿sí? Que también posibilite las especulaciones filosóficas, las búsquedas personales, o sea, tener el texto también como pretexto en una especie de hermenéutica ontológica. O sea, a partir del texto, alcanzar al texto, pero también alcanzarse a sí mismo, ¿no? Cualquier método que se escoja, siempre y cuando se logre esto, un ensayo de estas características, es bienvenido desde mi punto de vista, ¿no? Y el método pues se convierte en una especie de expedición creativa. Bueno, con todos estos elementos que les estoy planteando, ¿sí? Las teorías que se quedan en sí mismas como especulaciones filosóficas, las que son métodos objetivos de análisis y las parafrásticas, y con estas vertientes al autor, la obra y el lector y todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y mis gurús, mis figuras protectoras, ¿no? Campbell, Bataille, Bachelard, Roland Barthes, Cioran, Mircea Eliade, John Baudrillard, Paul Ricoeur, entre otros, ¿sí? Es que me enfrenté a este fenómeno de la teoría literaria. Solamente me quedaría hacer un apunte. ¿Cómo conecto o cómo he relacionado todo esto que yo hice? Bueno, finalmente, repito, le apliqué esta metapoiesis mitocrítica o esta forma de acercarme al objeto literario, lo apliqué a novelas, la de Margot Glantz, la de Javier Cercas y la de los contemporáneos, y bueno, ahí se verá, el que juzga finalmente es el lector, si lo preconizado, luego defendido como ensayo crítico literario, que además es hermenéutica, ontológica y que además quiere ser creativo, se logra o no se logra. Ahora, esto, ¿cómo se vincula con
la psicología social. Resulta que en mi proyecto de tesis doctoral, yo también recupero estas categorías de heroicidad, dramaticidad, narratividad, y al llegar aquí descubro que en la psicología social la noción de narrativa, ¿sí? El construccionismo social están, sí, circulan, inclusive el teatro con Goffman, circulan de distintas maneras también como mecanismos explicativos, como mecanismos heurísticos, ¿no? Y lo que yo creía que nada más era parte de un ámbito, pues descubro que se ha extendido a muchos ámbitos del saber y del conocimiento. Y entonces, pues yo busco, ¿sí? Desde mi práctica docente, ¿sí? Aplicar estas tres categorías de heroicidad, dramaticidad, narratividad, ¿sí? Con el precepto de todos somos sujetos de ficción, donde ficción no es mentira, sino cómo nos estamos constantemente narrando en función de una construcción de los caminos seguros que me ofrece la cultura, ¿sí? Ofrecer una especie de consultorio filosófico, si se quiere, o una forma de explicar que asuma una pedagogía crítica, una en donde los estudiantes, los alumnos se puedan ver críticamente, tomen una distancia con respecto a su práctica estudiantil, a su figura como estudiantes, al sistema educativo, a la universidad y a la clase en específico. Todo esto lo estoy llevando desde luego a mi proyecto y esperemos que tenga un feliz aterrizaje, un feliz término, ¿sí? Con la guía de mi figura protectora, ¿no? Y bueno, esa es lo que he trabajado, digamos, en mi tesis de maestría, y pues es todo lo que quería platicarles, ¿no? No sé, aquí me quedo por lo pronto, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muy, muy interesante. Espero que haya interés en la conversación. Ya hay reacciones y aplausos y todo. Así es que, pues, bienvenida a las preguntas y los comentarios. ¿Quién se anima a iniciar? Están, meditando sobre lo que escucharon. Sí, Fernando, adelante. Tu micrófono, Fer. Tu micrófono. Listo. A ver, tocayo doctorante, cuéntenos cómo es que estos 3 años de estancia entre nosotros, casi 3 años, han cambiado, enriquecido, matizado su acervo, su postura con relación a estos espíritus tutelares ahí que te acompañan en tu escritura y en tu docencia. Bueno, suele suceder que uno, al tener una cierta formación, en este caso literario-filosófica, está convencidísimo de que casi es la neta, por ejemplo, en mi caso, la filosofía, ¿no? Y desde luego cuando hablamos, por ejemplo, de que somos construidos socialmente, pues yo decía, pues es que esto ya lo decían, lo habían dicho los estoicos y los epicúreos y los cínicos, ¿no? Pero en el discurso, en los estudios de la psicología social, me encuentro con autores que me han resultado fundamentales y reveladores, ¿no? Porque una de mis preocupaciones, pues, es el tiempo y la memoria. Por ejemplo, Hallward para mí ha sido fundamental, ¿no? O Berger y Luhmann
para entender, ¿no?, esta idea de la construcción social. Entonces, todos los matices que he encontrado y las relaciones con lo que yo creía o lo que yo sabía, ¿sí?, ha sido desde luego enriquecida, ¿no?, por estos autores, y la misma idea de narratividad y de dramaticidad y de heroicidad, pues van a encontrar muchos matices. Yo creo que eh, después de un pequeño periplo donde uno se resiste a ver que hay otras formas de entender el fenómeno de la cultura, el fenómeno del individuo como una construcción social, pues ha recalado en el lugar más adecuado, ¿no? Entonces he encontrado autores que resultan, digamos, fundamentales y que se vinculan, sí, muy estrechamente con esto que les acabo de plantear, ¿no?, sobre, sí, la narrativa en específico, ¿no? Por ahí yo tengo un texto que se llama Todos somos sujetos de ficción, ¿sí?, o donde el concepto de ficción no se refiere a que nos estemos inventando fantasiosamente, sino nos estamos construyendo constantemente a través de la narrativa, el contarnos, ¿no? Cuando nosotros revisamos nuestro pasado, que siempre lo estamos haciendo, ¿sí?, descubrimos que el espejo del otro y que nuestra narrativa siempre tiene que ver con ciertos condicionamientos que hay que valorar, que hay que entender, y que hay que darles las categorías adecuadas desde un cierto tipo de discurso que es la psicología social. Como les decía, ¿no? En las ciencias sociales, ¿sí?, muchos de los saberes son un conjunto de hipótesis, de intuiciones, de categorías que me permiten ver eh, eh, un aspecto de la realidad que antes no veíamos. Bueno, pues ahora yo veo unos aspectos de la realidad o los veo desde otra perspectiva que antes no veía. De tal manera que estos conceptos de drama, ficción, narrativa, pues encuentran muchos matices dentro de los autores que ahora he llegado a conocer, ¿no? Y pues ya tú me dirás sobre la marcha si voy avanzando en el camino correcto, ¿no? Creo que el penúltimo trabajo que te entregué fue halagüeño porque me dijiste, ahora sí ya parece de psicología social, ¿no? Sin embargo, pues uno no se puede desprender de sus herencias, ¿no?, de la literatura y de la psicología, y estas obsesiones por el tiempo, por la narrativa, por la ficción, pues siguen ahí presentes. Entonces tendré que encontrar, o estoy encontrando, creo yo, los caminos y los vínculos pertinentes entre lo que he hecho y lo que estoy haciendo ahora, ¿no? No sé si respondo Sí, así sí, a grandes rasgos, ¿no? sí, a lo mejor alguien tiene comentarios adicionales. Sí, levanta la mano Lorena. Adelante, Lorena. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Fernando. Oye, fíjate que yo tengo varias dudas y primero me disculpo porque llegué un poco tarde, entonces no sé si dijiste eso antes, pero en lo que alcancé a escuchar no me quedó claro. ¿Por qué metapoiesis? ¿Por qué se llama así? Ujú. Entiendo que es como este intento de deconstruir conceptos, de hacer un análisis poético, literario, cosas así, pero no entiendo por qué se llama metapoiesis de trabajo. Y también por las asesorías que hemos tenido juntos, Sí. entendía que ibas como a aplicar todos estos conceptos con tus alumnos, ¿no? Como a hacer como un tipo de práctica que pudiera como develar estos conceptos que nos dijiste de heroicidad, narratividad y dramaticidad, ¿no? Como de un autoconocimiento, entendía yo. Pero entonces, primero eso y luego todo lo demás que tengo aquí escrito. Perdón, Fe. Bueno, primero hice una especie de revisión etimológica de meta y poiesis, ¿no? Decía que poiesis es todo acto creativo. Entonces las artes, digamos, los griegos distinguían entre
entre tecné y poiesis, ¿no? ¿Sí? Que son saberes prácticos, pero en el caso de la poiesis se busca un objeto bello, sea lo que eso pueda significar, ¿no? En cambio, las tecnés, que también son el dominio de una técnica, como las poiesis, o sea, un dramaturgo debe manejar una técnica, la progresión dramática, lo mismo cualquier artista, ¿no? Como maneja también una técnica el que, el arte de la navegación o de la cocina, con sus diferencias, repito, con respecto a las pretensiones estéticas o de belleza. Entonces, todas las bellas artes, que desde luego históricamente se han redefinido cuáles se llegan a concebir y cuáles no, como bellas artes son poiesis, y sus manifestaciones individuales son poiemas, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la dramaturgia es la poiesis, pero la Antígona de Sófocles es el poema, ¿no? Y meta, que tiene una doble acepción, lo que está detrás, pero lo que también circula desde dentro de algo. Entonces, metapoiesis quiere ser un tipo de discurso crítico literario que, partiendo de un objeto ya creado como objeto estético literario, una novela, un cuento, que desde luego, ¿quién define si es o no literario? Pues hay muchos factores sociales, ¿no? La academia, las editoriales, los críticos, etcétera. Pero una vez que ha sido definido como tal, uno se enfrenta a él, ¿sí? Lo estudia y tiene dos opciones, ¿no? Explicarlo y comprenderlo para hacerlo llegar a los estudiantes, a los estudiosos de la literatura, ¿sí? Tratando de pasar inadvertido, o estudiarlo y comprenderlo, pero no tratando de pasar inadvertido, sino también ejerciendo una metapoiesis, es decir, un acto creativo en segundo grado, o sea, un ensayo que no solamente sea académico, sino sea académico creativo, ¿sí? Y que además te posibilita una especie de descubrimiento a través de la escritura de ti mismo, como lo plantea Roland Barthes, ¿no? Eso significa metapoiesis, ¿sí? Y eso no me lo planteaba desde luego en esta primera trabajo en la maestría, pero sí me lo planteo ahora en el trabajo doctoral, ¿no? Es decir, los estudiantes como que tienen los rostros del héroe, todos y cada uno de nosotros, están también creándose a sí mismos en un acto de autopoiesis que tú manejas, creo, también, ¿no? Y en ese crearse a sí mismo, lo que yo busco es, a través de la pedagogía crítica, es hacerles ver que esa creación de sí mismo no es solipsista, siempre es el reflejo, una construcción, ¿sí? Pero esa construcción se puede ver críticamente, no renunciar a ella, pero saber dónde colocarse, cómo situarse en esta autopoiesis, ¿no? Y bueno, si la cultura me marca que yo, si tengo una licenciatura, una maestría, un doctorado, tengo garantizadas ciertas cosas que no podría tener garantizadas alguien que no lo tiene, está bien, pero hay muchas formas de vivir. El asunto, les digo a los estudiantes, es que esas formas de vivir y de ser y de existir, ¿sí? Las puedan ver desde esta perspectiva del construccionismo social, desde la crítica simbólica, ¿no? Y ahí es donde operan los conceptos de dramaticidad, porque la vida es un buen drama, ¿sí? De heroicidad, porque todos tenemos los rostros del héroe, y de fictividad o de narratividad, porque nos creamos, nos narramos constantemente, ¿sí? Sin dejar de tomar en cuenta que no somos una autocreación solipsista, sino que nos estamos siempre creando en función del otro y de nuestro contexto. Pero ese proceso de extrañamiento, de entrar y salir, que te permita una pedagogía crítica, es lo que busco a través de esta nueva versión de mi trabajo en el doctorado. No sé si te respondo. Sí, un poco, pero es que me quedo pensando en por qué ese nombre y no mitopoiesis, por ejemplo, ¿no? Que Sí, creo que la mitopoiesis hace como este análisis que quieres hacer y por qué la diferencia entre, o sí, sea, ¿por qué elegiste ese título y no? yo en algún Algo? momento dado que escojo como perspectiva de análisis del objeto literario el mito, sí, la crítica simbólica, digo, toda metapoiesis es mitopoiética, ¿sí? Es decir, también es un acto de creación
de sí mismo. En este caso, la metapoiesis como acto escritural, pero la metapoiesis abarcaría, la mitopoiesis abarcaría a la metapoiesis, en ese crearse a sí mismo, ¿no? Entonces, sí, en algún momento menciono, todo acto metapoético es necesariamente mitopoético. Sí. Y bueno. Tengo otra pregunta. Ay, perdóname. En este como esfuerzo por vincularlo con la psicología social, hace rato mencionaste que estás utilizando el construccionismo social porque tiene que ver con esto y pues no sé, mira, ahorita no estoy como tan, o sea, yo no tengo tan fresca esta teoría, pero seguramente la doctora Angélica nos podrá ayudar en ese sentido, que creo que ella como que tiene más fresco esto, pero según yo, el construccionismo social es mucho más hacia afuera, ¿no? Mucho más como sí, pues eso, como una construcción, no sé cómo decirlo de otra manera, pero sí, se construye con un proceso hacia afuera y todo lo que tú estás planteando viene como de, pues del adentro, digámoslo así, ¿no? Como esta dicotomía que siempre está ahí molestando, digamos. Entonces, o sea, que nos hace pensar más bien. Y yo no sé si realmente te funcione el construccionismo social para lo que quieres hacer. Y lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, todos los autores que nombras, pues serían como una contradicción epistemológica entre lo que estás planteando y el construccionismo social, creo yo. Creo bueno, y es que ahí yo también me encuentro dentro de la tesis, de mi propia tesis, pues luchando contra eso, ¿no? O sea, ¿cómo le das el carácter de psicología social cuando estés hablando de todos estos fenómenos que son mucho más grandes, que son arquetipales, que vienen de una psicología profunda y que en digamos, en este campo delimitado no encajan del todo, pero creo que no encajan del todo porque estos autores no se han planteado como parte de la psicología social, ¿no? Que creo que esa es como nuestra chamba, ¿no? Hacer que parte de estas posturas, de estos pensamientos o pensadores filosóficos, sí cabrían dentro de la psicología social y cuáles no. Y en eso yo creo, bueno, yo creo, ¿no? Pues no sé, que más bien Jung es el que está como proponiendo toda una psicología social, porque él sí habla de un proceso psicosocial, ¿no? Y entonces te dice cómo hay un plano arquetípico que se conforma por lo que ya saben, ¿no? Inconsciente colectivo, personal, conciencia, etcétera, pero que además desde ese plano interior se produce toda una serie de fenómenos sociales como la religión, el mito, la sociedad, la psique, los grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de un proceso creativo, de una experiencia narrativa autopoética, pues no creo que quepa el construccionismo social ahí, según yo, porque más bien como que necesita, o sea, para que haya un proceso creativo necesitas estar rascándole en lo profundo, ¿no? Todo el tiempo, y ir a lo profundo, o sea, llámese inconsciente, o como le quieran llamar, ¿no? No sé. Entonces, no sé si el construccionismo social realmente te funcione como para eso, ¿no? Bueno, no es nada más el construccionismo social. Cuando yo, por ejemplo, planteo que en términos teóricos, sí se puede desde lo contingente, desde lo accidental, buscar universales, porque esa es la aspiración de la teoría. Esto lo han hecho autores, por ejemplo, que plantean Mircea Eliade, después de revisar, de hacer una historia de las religiones, ¿sí? Y sus diferencias, descubre una constante a pesar de las diferencias y le llama transconsciente mítico, ¿no? En la antigüedad, sí, los pitagóricos, los estoicos hablaban de lobo y espermático, las ideas elementales, que son constantes a pesar de las diferencias, ¿no? Los arquetipos junguianos o
la infraestructura antropológica de la que habla Gilbert Durán, que creo que tú conoces. Entonces, en la actualidad hemos renunciado un poco, creo, al conocimiento metafísico. Nos saca ronchitas hablar de metafísica y de ontología, ¿no? Yo considero que se pueden las dos cosas, es decir, ver en lo contingente, en lo accidental, en la construcción arbitraria relativa a las sociedades, ciertas constantes antropológicas, ciertas constantes en la psicología de las profundidades, como habla el mismo Bachelard, o transconsciente mítico, es decir, sí se puede llegar a una metafísica a partir de lo relativo, de lo arbitrario, de la construcción, ¿sí? Es decir, no solamente es quedarse en la superficie, sino como la superficie también, es decir, no solamente es vernos a nosotros como sujetos pasivos. Llegamos, somos una cera en blanco, nos imprimen y pum, ya fuimos formados y nosotros no tuvimos nada que ver. No, sí, es un proceso constante de ir y venir y tenemos una parte activa, una parte protagonista, una parte heroica, en donde a pesar de esos condicionamientos, a pesar de esa construcción, nosotros nos estamos reelaborando constantemente, ¿sí? Y entonces es desde lo contingente, de todo lo relativo, aspirar a este conocimiento metafísico, por eso aspirar al sentido, ¿sí? Si es que ese se logra en algún momento. Porque como lo decía Schopenhauer o lo decía el mismo Nietzsche, ¿no? El mundo como voluntad siempre te está lanzando hacia otra parte, ¿no? Sí, la vida siempre está en otra parte. Y cuando nosotros creemos haber alcanzado nuestra conquista, ya tengo mi doctorado, ahora sí ya voy a ser feliz para siempre, pues ¿qué crees? Que no, que no. Y si tú lo ves en función propiamente de la edad, ¿sí? Cualquiera podría decir, bueno, ¿y este cuate qué está haciendo a estas alturas? ¿Sí? Cuando lo que está haciendo debería estarlo haciendo otra persona con otra edad, ¿no? Pues no, porque no se detiene, no nos detenemos. Entonces somos sujetos que estamos constantemente, como les digo, como perseguidores, el mundo como voluntad, ¿sí? Y en algún momento, quizás en el estertor mortecino, digamos, ya sé qué es, y pum, te mueres, ¿no? Entonces, no es que el construccionismo social sea mi piedra de toque o la piedra filosofal, ¿no? Simplemente entiendo que hay una visión psicosocial que es esa, ¿sí? Entre otras posibles también la crítica simbólica, etcétera, y de lo que se trata es de tratar, de buscar alguna tipo de explicación que aspire a estos universales, ¿sí? Sin desacreditar o sin despreciar esta contingencia, esto relativo, esta construcción social. Entonces es solamente una parte del fenómeno, la otra parte del fenómeno está en todos estos otros autores. Entonces no nos podemos quedar solamente en el afuera, es decir, el adentro es finalmente lo que se trata, en lo que se trata de incidir a través de esta práctica didáctica, pedagógica. O sea, tú les dices, miren, les dices, por ejemplo, a los alumnos, ¿qué creen? Ustedes están siguiendo una ruta segura porque es la que les ha marcado a rajatabla la cultura. Y ustedes se la han creído. A ver, vamos a detenernos un poco y veamos cómo hay otras muchas formas posibles de estar y de ser a través del extrañamiento, ¿no? Pero aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo jugamos con eso? ¿Cómo nos autocreamos también con eso? Porque tampoco nos podemos, como decía la fenomenología australiana, desprendernos, meter en una cajita, en la apogee, y yo ya estoy en blanco, y a partir de esa blancura epistemológica voy a generar el saber. Pues no. Entonces creo que sí es un proceso dialéctico entre el adentro y el afuera, entre lo contingente y lo necesario, entre lo metafísico, ontológico y lo relativo, en donde nosotros tenemos que lograr algún tipo de discurso, ¿sí? Con la aspiración de encontrar alguna forma de saber y de sentido. Espero poder responder a esto que me estás planteando, bueno, pues así lo planteo yo también, ¿no? Así lo veo. Sí, gracias, Fer. Sí, gracias a ti, Lorena.
Bueno, ya que me he sentido interpelada, espero que me permitan participar. Por un lado, la idea de algo constante que acabas de mencionar, Fernando. Si yo lo ubico dentro de un paradigma socioconstruccionista, sería un acuerdo intersubjetivo. Un acuerdo intersubjetivo que puede tener una duración de siglos. Y dentro de esa larga duración, eso puede ser pensado, concebido como un universal, pero no es un universal, porque si yo asumo que lo es, entonces sí me salgo de ese paradigma, me voy a una perspectiva muy positivista en donde estoy planteando que hay pues una continuidad y una regularidad que me habla pues de leyes, ¿no? Pero sí, si se plantea dentro de esa idea del acuerdo intersubjetivo, por supuesto que sí. Ahora, lo que sí creo que nos saca de ese paradigma socioconstruccionista, lo que creo que te ubica en mucho de lo que planteas como muy constructivista, es la distinción que ustedes manejan entre lo profundo y lo superficial, porque implica una dualidad, implica la idea de adentro y afuera, de mente, cuerpo, etcétera, etcétera, que va completamente en otro sentido a lo que propone la socioconstrucción. Para cualquier planteamiento socioconstruccionista hay una totalidad. Esa totalidad es esa realidad construida. Y yo viéndolo así, que además me gustó mucho escucharte, me ha gustado mucho la idea de poder realizar tu tesis de maestría. Me gusta mucho pensar como heurístico a este modelo arquetípico del héroe. Me parece que sí, que mucho de lo actual, de lo presente, lleva a las personas a asumir que están en un periplo de esfuerzo y de lucha. Es más, la humanidad entera es heroína en este momento porque está saliendo de una pandemia, porque ha enfrentado una circunstancia muy adversa, etcétera. Entonces, como heurístico suena padrísimo. Para mí, el método de trabajo ensayístico, que yo lo asumo como una metodología para la psicología social, por lo menos la que a mí me gusta, que es parte de lo que tú estás planteando, pues se antoja muy, muy interesante, pero tú lo planteas, y ahí quiero llegar a una pregunta, ¿no? Tú lo planteas en el terreno de la docencia, de tu práctica docente, del apoyo a tus alumnos, de un ejercicio de cura o de trabajo terapéutico. Claro, es completamente válido, pero yo lo pienso también en un terreno más investigativo. Pienso en la actualidad, en esta juventud de la cual tú y tu director y yo estamos lejanos, ¿no? Esa juventud que actualmente asume que está luchando por causas, que era necesario que llegaran para que pudiera lucharse en contra de, etcétera, ¿no? Del patriarcado, del ecocidio y el acabarse el planeta, etcétera, todas las causas de la juventud. Pienso que podría trabajarse en una investigación para poder ver cómo se conciben estos modelos, cómo asume esta juventud de hoy, que es su narrativa, su manera de plantearse ante el mundo en una suerte de novela, de película. A veces pienso, pues que sí hay personas que asumen que su vida es una película, ¿no? Ya están haciendo una nueva escena de la película. ¿Qué tipo de géneros son los que están presentes
en las personas que, por ejemplo, se asumen como víctimas de ciertas circunstancias adversas en esta realidad tan terrible que estamos viviendo, ¿no? Se estudia a la víctima, se estudia al victimario, por ejemplo, en el caso de la violencia, o se estudia al abusador y al abusado en el caso de cualquier situación de ejercicio de poder. Pero visto desde tu planteamiento, creo que sí se podría armar un dispositivo metodológico investigativo para ver cómo es que en la actualidad se están desarrollando estos argumentos, ¿no? Estos temas. Este modelo sí permite reflexionar sobre ello. Y ahí sí creo que se puede plantear y argumentar como muy socioconstruccionista en ese sentido, pero no como la persona que se siente héroe y que revisa en su interior y en su exterior, porque eso ya me saca completamente, ya me lleva a esta visión constructivista. ¿Cómo ves esta idea de armar un dispositivo metodológico de investigación? Bueno, primero es esto que mencionas al principio del afuera y adentro, que está contra el paradigma o contra el modelo socioconstructivista. Pienso, por ejemplo, en Henri Bergson, ¿sí? Donde dice que nuestro cuerpo es nuestro escenario fundamental de saber, de conocimiento, ¿no? O sea, no nos podemos desprender de nuestra corporalidad, ¿sí? Porque el cuerpo tiene memoria, el cuerpo tiene historia, y si nosotros pensamos en todos los olvidos, todo lo que nosotros, dice Bergson, pues todos esos olvidos han quedado instalados en nuestro cuerpo como temperamento, como carácter, ¿sí? Ahí viven, aunque sea como olvidos. Y el cuerpo no puede ser una adentro o una afuera, es ambas cosas, digamos, ¿no? La corporalidad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una apreciación de nosotros mismos subjetiva que circula con nuestras propias fantasmas, nuestras propias o nuestras propias fantasías, nuestras propias narrativas, que desde luego también tienen que ver con el afuera. Pero adentro de afuera no creo que sea completamente dicotómico. No hay un adentro y un afuera, sino que la corporalidad es nuestro adentro y nuestro afuera, digámoslo así. O sea, sí hay un punto de ensalme, y lo han planteado también en la fenomenología de la percepción se ha planteado, ¿no? Cuando hablo de este modelo heroico, no es que yo lo esté aplicando o lo quiera aplicar, ¿sí? Como un acto de conmiseración o una terapéutica, que les diga, miren, yo estoy bien, ustedes están mal, o ustedes también y yo estoy mal. Pues no es simplemente un criterio, una forma de entenderse, entre otras posibles, ¿sí? Como la dramaturgia, los roles sociales, en fin, hay otras formas, ¿no? Sería demasiado pretencioso de mi parte pensar que yo estoy llegando ahí con los alumnos a resolverles su vida. Pues no, si la mía misma no está resuelta, ¿no? Es simplemente una especie de intercambio en el que todos somos actores, activos, pasivos, somos actores, pues, y miren, se puede ver así. Ustedes deciden si se puede o no se puede. Lo que sí sé es que cuando les cuentas a los alumnos, les platicas a los alumnos sobre estos modelos, ¿sí? Ellos creen que les cae el 20. Dicen, debo pensar un poquito más así o asá. Es decir, sí tiene un efecto, sí. No sé si terapéutico, pero ha habido algún alumno que por ahí inclusive dice, yo estaba estudiando Derecho, pero he decidido que no voy a estudiar más Derecho, que me voy a dedicar a lo que me gusta, que es la dramaturgia. Yo quiero ser actor. Le digo, a mí no me eches la culpa, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque
simplemente es una forma de acercarse, de autoconcebirse, de autopercibirse, y pues no es que yo llegue ahí con la visión correcta de las cosas, ¿no? Ahora, esto último de la investigación, yo creo que sí, en estas, digamos, porque también se ha trivializado el concepto de narrativa, ¿no? En estas nuevas narrativas, de pronto yo lo escucho en los noticiarios y en cualquier persona de que es que trae una narrativa, y yo digo, por favor, me saca ronchitas un poquito, porque al provenir de la literatura y tener ese amor y ese compromiso con lo narrativo, con la narrativa, cuando se trivializa un poco el concepto de narrativa, pero ni modo, así está. Así está, así es hoy, y tenemos que lidiar un poco con eso, ¿no? Entonces, estas nuevas narrativas, estas nuevas formas de concebirse, esta nueva reeducación moral, ética y política, tienen que formar parte de mi analítica, de esto que tú has llamado dispositivo metodológico investigativo, ¿no? Es decir, aquí lo que se plantea, lo que he planteado es de manera muy sucinta, muy esquemática, ¿no? Pero cuando estás interactuando con el estudiante, con el alumno, salen todos estos tipos de discursos, ¿sí? Que se pueden resolver, creo yo, a través de la entrevista, ¿no? Una entrevista donde todas estas variables, todas esas variantes y todas estas nuevas formas de narrarse y de entenderse tengan que ver con lo que yo estoy planteando. Entonces creo que ese dispositivo metodológico investigativo puede encontrar alguna solución o puede resolverse a través de este mecanismo de la entrevista, donde se puedan incluir todas estas nuevas narrativas o nuevas formas o nuevas películas o nuevas novelas, como las llamas, o nuevos argumentos, ¿sí? Que tienen que ver con la construcción o con la visión de sí mismo que hoy impera, y que nosotros, los que fuimos educados de otra manera, ¿sí? Hemos tenido que reaprender o aprender, sobre todo los hombres en sus masculinidades, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Entonces, pues sí, atiendo esto que me estás proponiendo como dispositivo metodológico investigativo. Creo que está implícito, pero que puede resolverse a través de este mecanismo de la entrevista, ¿sí? Del trabajo etnográfico, ¿no? No sé si ya lo platicaré desde luego con mi asesor, pero en todo caso, pues creo que me puedo acercar a ti para que me des algunas pistas más específicas, ¿no? Y no, nada más para puntualizar un poco la idea de, por ejemplo, la metáfora. A mí me resulta muy atractiva pensar en la posibilidad de una investigación en donde se pueda indagar qué tan presente está, por ejemplo, la metáfora de la guerra en las relaciones que hoy establecemos en el mundo, especialmente en la juventud. Me parece muy interesante eso. Por ejemplo, la idea de nosotras mujeres vamos a hacer nuestro rollo acá porque somos separatistas, porque los enemigos son aquellos. Ahí está muy presente la metáfora de la guerra, entonces somos bandos opuestos, tenemos que acabar con el otro bando, etcétera. Y si yo pienso en la metáfora de la danza, en donde es necesario que el paso del otro sea armónico con el mío para que pues el baile salga bien y no me pise los callos, ¿verdad? Entonces cambiaría completamente la manera de narrarse que tienen ciertas generaciones. Me lo planteo de esa manera. Entonces, un poco en ese sentido, este modelo del héroe quizás podría problematizarse en el sentido de cuáles son, digamos, los elementos del héroe. Los elementos del héroe son el sable o el cuchillo cebollero
o quizás otros elementos. Nada más quería abundar un poco en eso, pero muy interesante, Fernando, la verdad estoy muy interesada. Estaba ahorita preguntándole al de Lilla Ceci si contamos con un ejemplar de tu tesis de maestría y ya me enteré que no. Entonces aprovecho para pedirte un ejemplar para el posgrado, ¿no? Porque realmente me interesa mucho poder revisarlo en lo personal y pues para tenerlo para quien más le interese. Ya se asomó tu director de tesis, ya me voy a callar yo. Sí, pues más que la tesis, el libro, creo que Ok, está perfecto. mucho mejor, ¿no? Sí, Cuando puedas acercárnoslo, te lo vamos a agradecer. sí, muchas gracias. Adelante, doctor Fernando Ortiz. Aquí andaba, nomás que tocaron la puerta, ¿no? No, muy buenos comentarios, doctora. Yo creo que esos matices por lo menos pondrán a pensar a Fernando un poquito, ¿verdad? Enriquecerán la plática, ¿no? La discusión. Sí, pues esa es la intención, por supuesto. No sé Ok. si alguien más se quiere sumar a la conversación de los asistentes. No te oímos, Fernando. Digo que ahí les hago llegar el librín que me Excelente, excelente, sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien más tenga algún comentario. ¿El director de tesis no tiene algún comentario? No. Perfecto. Que si no, pues ya estaremos cerrando la sesión de hoy. Y dan ganas de leer la tesis Sí. dan ganas de leer la tesis de maestría. Sí. Vamos incluso pienso en quienes no pasaron por la maestría de nuestro posgrado, pues vamos a tener que pedirles sus tesis para poder tenerlas, ¿no? Porque pues también enriquecen las otras perspectivas. Oye, bueno, un último comentario. Ujú. Yo decías, Fernando, no recuerdo las palabras exactas, pero encuentras muchas veces que las propuestas de psicólogos o pensadores sociales ya fueron prefiguradas o hasta planteadas claramente por los filósofos incluso hace 2500 años. Y me acuerdo cuando allá en la prehistoria que empecé a dar clases en una prepa y el director era filósofo y decía que la psicología era la hija malcriada de la filosofía, la hija respondona, una cosa así, ¿no? La hija respondona de la psicología. Y, bueno, creo que tendríamos que saber mucho más filosofía nosotros. Que yo buscamos cuando estudiábamos la carrera más y creo que tendríamos que tener mucho más fundamentos filosóficos. Creo que eso enriquecería nuestra discusión y haría mucho más sólidas nuestras bases, porque sí pienso que en los campos, en los pocos que yo sé algo, descubrimos el hilo negro una y otra vez, cuando ya de cosas que ya estaban dichas hace muchos años por psicólogos y por filósofos y otros pensadores. Pues yo pienso, por ejemplo, en la ética nicomaquea de Aristóteles como un tratado de psicología, y lo lees y verdaderamente no, te da un conocimiento acerca de la condición humana de la persona, que muchos tratados de psicología contemporánea no tienen, ¿no? Ese arraigo, esa profundidad, ¿sí? Lo que pasa es que también, pues cada uno tiene su corazón, ¿sí? ¿Y qué dices de los estoicos, verdad? Tenemos nuestro corazoncito y entonces, pues si yo soy antropólogo, pues entonces la antropología debe tener o cada una de los saberes de la ciencia, ¿no? Y y, y decía yo en algún momento, por ejemplo, para los historiadores, pues todo es historia.
Y esa es una gran metáfora, porque dice muchas verdades. Es una verdad tan general que es cierta. Para un filósofo, todo es ideología, puede ser. Y también es cierto, ¿no? Para un físico, pues todo es energía, etcétera. Y entonces en estas generalidades, a partir de nuestras propias concepciones, ¿sí? Se llega a estar tan cerrado sobre su comunidad epistémica, sobre sus saberes, ¿sí? Y por eso quise plantearles al principio, ¿no? Un poco este diletantismo, este ir de aquí para allá, porque cerrarse en la filosofía o en la música o en la psicología social no es una buena recomendación, creo yo, ¿no? Y entonces yo aquí no vine a cerrarme, yo vine a abrirme a la psicología social, ¿sí? Y he descubierto cosas maravillosas que sí se han dicho de otra manera en otros ámbitos discursivos, ¿sí? Y que aquí podría yo de manera pretenciosa decir, están siendo parafraseados los estoicos, ¿no? Protágoras, cuando dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son porque son y de las que no son porque no son, está siendo parafraseado por el construccionismo social o por el socioconstruccionismo, ¿no? ¿Y para qué tantos libros? Y ya lo dijo en una frase lapidaria, Protágoras o etcétera, ¿no? Pero creo que no va por ahí, sino simplemente es abrirse y entender que pues estamos en un proceso de conocimiento y reconocimiento constante y algo en ese diletantismo y en esa necesidad de saber, algo vamos atrapando de nosotros mismos y de la otredad, ¿no? Entonces, pero sí creo que la filosofía, después de todo, sigue siendo necesaria. En eso coincido absolutamente contigo, Fernando, ¿no? Te da una disciplina crítica y teórica que probablemente se llega por otras vías, seguramente se llega por otras vías, pero aquí parece que está prefigurada esta disciplina crítica y teórica desde un principio, ¿no? En fin. Muy bien, pues ahora Pero, se suma Fernanda a la conversación de Fernando y Fernando. Ay, hola. Hola a todos. Hola. Ay, dejen. Ya lo enseñé. Ay, pues solo muchas felicidades, Fernando, por tu exposición y sobre todo de que tu tesis se convirtió en un libro. Eso es algo genial. Muchas felicidades. Y yo solo tengo una pregunta. ¿Tú qué opinas de la definición que da Karl Popper de la teoría? Porque ves que muchos estuvieron en contra de esa definición, porque ves que él dice que la teoría es como una red que lanzamos al mundo más bien para que lanzamos para apresar a aquello que llamamos mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que es así? Porque a pesar de que muchos estuvieron, por ejemplo, Jürgen Habermas que estuvo en contra, pero ¿tú crees que realmente es lo que dice Popper de esa definición positivista, de que la teoría la usamos para apresar, para dominar al mundo? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto? bueno, la metáfora de la red es afortunada, pero no la de dominio, creo yo, ¿no? Recuerda que hubo ahí una polémica entre Popper y la escuela de De Frankfurt, Frankfurt. ¿sí? Sobre qué es la ciencia y cómo se comporta el verdadero conocimiento científico y esta hipótesis popperiana de la verificabilidad del conocimiento, ¿no? Un conocimiento es verificable y si es verificable, entonces tiene aspiraciones, se puede convertir, es decir, una característica del conocimiento científico es su verificabilidad, ¿no? Pero aquí está en tela de juicio, desde luego, que debemos entender por verificabilidad, ¿no? Y ahí surgen muchas, después de esta polémica, la fenomenología, las hermenéuticas, donde ponen en tela de juicio todos estos preceptos, ¿no? Neopositivistas del conocimiento. Sin embargo, yo sí creo que una teoría es una separación, ¿no? Una red que lanzamos, ¿sí? Para atrapar, si no el mundo, sí ciertos aspectos de la realidad, ¿no? Cuando yo lanzo el aparato conceptual y categorial de Freud, atrapo una faceta que yo antes no podía atrapar desde otras perspectivas,
¿no? Cuando yo aplico, digamos, el aparato categorial y conceptual de Marx, entiendo ciertas dinámicas sociales, ¿sí? Que antes no veía. Es decir, la teoría sí posibilita explicar fenómenos que antes no podíamos explicarnos de ninguna manera. Que tú quedes complacido, satisfecho con esas explicaciones, o sea, que sean definitivas, ese creo ya es otro problema, porque como lo ha dicho Michel Foucault, todo conocimiento científico también obedece a un horizonte epistémico, a un horizonte que también tiene sus condicionamientos, pero que estamos ciegos ante esos condicionamientos hasta que nos vamos saliendo de esos condicionamientos, ¿sí? Entonces, en ese entrar o irse separando es que descubrimos que lo que nosotros creíamos absolutamente científico, pues no lo era tanto, ¿no? A propósito también de lo que mencionaba la doctora Angélica, ¿no? De estos universales. Los universales que creo yo, por ejemplo, se alcanzan en los tratados, en el Tratado de la Historia de Religiones Comercial o los arquetipos, creo yo que son universales inductivos, ¿sí? Es decir, si observas muchas creencias, muchos mitos, muchos comportamientos culturales y crees descubrir constantes. Y eso te genera una especie de apaciguamiento o de contento con el saber. ¿Por qué? Porque has descubierto una constante, ¿no? Y posiblemente no sea sino un acuerdo intersubjetivo, pero has descubierto una constante, ¿no? Y esa constante se convierte en una metáfora que después fluye de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero antes fue a partir de un amplio repertorio de elementos empíricos inductivos que se llega a esas constantes en todas las ciencias, ¿no? Con la diferencia de que en las prácticas sí se aplican los preceptos, creo yo, de manera más específica los preceptos popperianos, ¿no? Cosa que no sucede en otras ciencias del espíritu, como les decía Dilthey, o ciencias sociales, ¿sí? Pero la metáfora está interesante, pero yo no sé si respondo. Sí, muchas gracias, Fer, muchas gracias. Gracias, Fernanda. Muy bien, pues bueno, son ya las 12:52, así es que ya ahora sí vamos cerrando. Ya el doctor Fernando Ortiz ya nos dijo adiós. Así es que, pues, muy interesante realmente. Me ha gustado mucho la conversación y la exposición. Y les agradezco mucho a quienes están aquí acompañándonos. Les comento como anuncio comercial, como se acaba el trimestre, hoy es el último día de llenado de actas. La semana próxima tendremos las reuniones evaluativas. El miércoles serán las de maestría con alumnos y con profesores. Ya saben que tenemos una reunión y luego la otra. Y el jueves serán de doctorado, con alumnos, doctorantes y luego con los directores. Así es que ahí les enviamos los links de las reuniones para que estén atentos. Y ya a partir de esas reuniones, pues ya tendremos, aunque sea tantito tiempo de descansar, 2,5 segundos, para el siguiente trimestre. Pero bien, nos veríamos la semana que entra. Les agradezco mucho. Fernando, muy interesante, muy padre. Ya esperamos el libro. Muchas gracias a todas, a todos, ¿sí? Estén muy bien. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Adiós. Bye.